Guillermo Lazo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias y a las órdenes. Los asambleístas de Creo apoyaron el proyecto de ley de urgencia económica del presidente Rafael Correa para reformar la ley de minería. Especialmente apoyaron la eliminación de informes previos de varias entidades del Estado. Ahora solo se necesita la autorización del Ministerio del Ambiente, de la Secretaría del Agua. Se estableció en esa reforma que esos informes se sustituyan con una declaración juramentada del que va a explotar la minería. Ahora, si el movimiento Creo entonces apoya la actividad extractiva y la minería responsable, ¿por qué ahora se oponen a la explotación petrolera responsable en el Parque Yasuní? Alfredo, lo de fondo es que en nuestra campaña, el año pasado y en este año, mantuvimos la posición de la no explotación del Yasuní de manera digna, es decir, sin esperar nada a cambio, sin esperar que hagan o que no hagan en el mundo exterior, porque la responsabilidad de nuestro medio ambiente es nuestra, no del mundo exterior. Esa es la propuesta que nosotros hicimos en campaña y hoy no hemos cambiado de opinión. Nos ratificamos en esa posición, no solo por razones ambientalistas, por el respeto a esta gran biodiversidad del mundo, sino también por razones del modelo de desarrollo del Ecuador. Creemos que debemos despetrolarizar la economía ecuatoriana y apoyar el desarrollo del país más en la creatividad de cada ecuatoriano y menos en el petróleo, porque realmente nos quieren vender hoy un falso dilema: petróleo o pobreza, cuando el petróleo ha estado ahí durante 40 años y la pobreza ha convivido con el petróleo. Y sobre todo en los últimos años. Pero también, perdón, en el asunto de la minería es igual, o sea, las minas han estado ahí 500 años. Yo creo que y la minería en la cordillera del Cóndor está en fuentes de agua, o sea que también hay un impacto ambiental. Hay una diferencia: el petróleo se ha explotado y no se ha reducido la pobreza. La minería, como usted lo dice, ha estado ahí y no se ha explotado. La minería implica una diversificación de la economía, un recurso nuevo. Si pero se es una explota responsablemente, sí, pero hay un mecanismo responsable para su explotación. En el caso del Yasuní, cuando se habla del 1%, lo que no se dice que para llegar a ese 1% hay que construir caminos, hay que hacer trochas, y esa es la vía para posteriormente desarrollar la colonización y la tala de bosques. Por lo tanto, nuestra propuesta de campaña ha sido siempre el respeto soberano y digno del Yasuní. Y advertíamos que no iba a funcionar la iniciativa porque el mundo internacional estaba viviendo, como vive todavía, una crisis económica y difícilmente destinaría recursos para este proyecto. Entonces, ¿usted cree que por la crisis económica que fracasó la iniciativa? Yo creo que es una de las razones, que también la ha señalado el presidente de la República ahora. Yo lo dije desde hace un año atrás. Pero también se debe a una política internacional que no es muy amigable para los países donantes. De alguna forma es un tanto errática, en ocasiones se oyen voces coherentes y en otras incoherentes, y por lo tanto no ha sido amigable con el mundo exterior que tuviera la capacidad de aportar al Yasuní. Pero déjenme desarrollar mi idea, que es la que planteé en campaña y la que me ratifico hoy. El dilema de petróleo versus pobreza no existe, no es verdad. Hay una alternativa que es desconcentrar la economía ecuatoriana, diversificar la economía ecuatoriana para apoyar ese desarrollo en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano, con menos impuestos, con menos trámites, con acuerdos de comercio que nos contacte con el mundo exterior, que amplíe los mercados. Vea usted en materia petrolera y pobreza que ha pasado en los últimos 12 años. En los 6 años previos al gobierno del presidente Correa se invirtieron en lo social cerca de 8.000 millones de dólares y la pobreza se redujo en un 26 puntos porcentuales aproximadamente. Por eso son esas estadísticas mañosas de la CEPAL, de que porque los pobres viven con $1.50 y después ganan $1.60 ya no son pobres. Pero o sea, eso tampoco permítame terminar mi argumentación. Son cifras oficiales del INEC. En los últimos 6 años se ha triplicado la inversión social
y apenas la pobreza se ha reducido 10 puntos porcentuales. En los últimos 6 años, donde el precio del petróleo ha estado muy alto y el gasto público ha crecido del 22% del tamaño de la economía a un cerca del 42%. Por lo tanto, no es verdad el dilema petróleo versus pobreza. Estas son cifras oficiales del gobierno. El propio gobierno dice, con los 24.000 millones, 3 veces más de lo que invirtieron 3 gobiernos anteriores al actual, se ha logrado reducir la pobreza en menos de la mitad de lo que se lo hizo antes. Claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que las personas que son pobres aparentemente le creen al presidente porque él gana todas las elecciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir si se va a una consulta popular? Él va a decir, si explotamos el ITT vamos a tener 18.000 millones de dólares para combatir la pobreza, 3.500 millones para los gobiernos autónomos y 15.000 millones para el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se puede ganar una consulta popular con un argumento tan convincente para un pueblo que está acostumbrado a la idea de que vivimos del petróleo? Alfredo, el pueblo es inteligente, el pueblo conoce y el pueblo sabe realmente cuánto de los recursos petroleros le ha llegado a él en servicios de salud, en servicios de educación, en servicios de seguridad ciudadana, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Defender con argumentos nuestras posiciones, nuestras ideas, la necesidad de despetrolarizar la economía ecuatoriana, adoptar un modelo de desarrollo más dinámico y eficiente en materia de lucha contra la pobreza y decir claramente que no es petróleo versus pobreza, de lo que se trata es otro modelo de desarrollo que esté orientado a la diversificación de la economía y que sustituya esos ingresos petroleros con los ingresos que va a producir una economía diversificada, apoyada en la capacidad creativa de cada ecuatoriano. Pero eso lo plantea el gobierno con el cambio de la matriz productiva. Durante 6 años no ha hecho nada, ahora dice que pone énfasis en eso. Entonces eso también es un argumento del gobierno y dice, para cambiar la matriz productiva necesitamos los recursos del petróleo. Entonces, entre tantos sofismas... Pero fíjese usted la contradicción. Se plantea el cambio de la matriz productiva, que es muy distinto a la diversificación de la economía. Se plantea eso y en este momento, a la vez, se plantea la explotación de Yasuní, es decir, seguir dependiendo del petróleo y no cambiar el modelo de desarrollo. El propio presidente de la República, luego de las elecciones, coincidió conmigo al decir, ecuatorianos, la economía ecuatoriana es vulnerable al precio del petróleo. Y a continuación dijo, hay que explotar más petróleo. Con lo primero yo coincido, con lo segundo no. La manera de depender menos del petróleo es diversificando la economía, que es muy distinto al cambio de matriz productiva, porque lo que yo planteo... Pero eso lo plantea usted. Supongamos que hay la consulta este año, el próximo año, pero para que se ejecute lo que usted plantea se necesita que usted gane la elección presidencial, que es después de 3 años, de 4 años. Entre tanto sigue el mismo presidente. Entonces, ¿la gente cómo va a votar por una propuesta que recién comenzaría a ejecutarse después de 4 años? Bueno, lo que nosotros planteamos de manera concreta, porque esa fue nuestra propuesta de campaña, es la no explotación del Yasuní, respetar esa gran biodiversidad y... si eso se trata en la consulta, pues nosotros la vamos a apoyar definitivamente y estaremos en contra de la explotación del Yasuní porque somos coherentes, no hemos cambiado de opinión y vamos a mantenernos en esa posición. Y no aceptamos aquellos argumentos de que cómo es posible que la derecha, que un banquero, que esto, que el otro estén pensando en el medio ambiente. ¿Acaso que el tema del medio ambiente es patrimonio personal de las izquierdas, de los grupos sociales, del gobierno o de alguien en particular? Cualquier ser humano, como yo, puede ser sensible frente a la realidad del medio ambiente y de ahí nació nuestra propuesta, el respeto al medio ambiente que es complementario a la otra propuesta de despetrolarizar la economía ecuatoriana, porque frente a más petróleo no es verdad que habrá menos pobreza. Frente a más petróleo ha habido menos capacidad de lucha contra la pobreza en los últimos 6 años. ¿Pero por qué cree necesaria la consulta popular? ¿No será la Asamblea capaz de decirle no al presidente de la República si es que él mismo está planteando un plan que ya no es ni siquiera el plan B? Los números son claros en la Asamblea. Es previsible que la teoría del presidente sea apoyada por la mayoría oficialista en la Asamblea. Por eso es necesaria una consulta popular. Yo planteé el día sábado el apoyo a los grupos y movimientos sociales. Y el espíritu tras mi apoyo era de que cualquier ecuatoriano
por más minoría que sea, merece respeto y su opinión debe de ser escuchada. Por eso ofrecí el apoyo del movimiento Creo. Luego de escuchar opiniones de los distintos movimientos sociales, grupos ambientalistas, hemos resuelto en Creo cederles el espacio para que ellos sean los protagonistas de la consulta popular. Y nosotros apoyaremos... Ser protagonista necesita recoger firmas. Son 600.000 firmas, que son la tercera parte de los 2 millones de votos que usted obtuvo. Entonces, ¿en cuánto tiempo, de acuerdo a su experiencia, se pueden reunir 600.000 firmas? Mire, las 600.000 firmas deberán recogerse en el tiempo necesario que establezca la ley. No soy un experto en estos temas, pero sin duda alguna el apoyo del movimiento Creo, frente al argumento del presidente que los grupos sociales sacaron menos del 3%, mi respuesta fue, bueno, Creo sacó el 23%, por lo tanto, la suma de ambos tenemos una fuerza mucho más importante que separados. Por eso planteé el apoyo a los grupos y movimientos sociales, pero luego de escuchar sus declaraciones, sí, reconocemos que ellos tienen mucho más largo tiempo con su discurso de respeto al medio ambiente y por lo tanto, bueno, le cedemos el espacio para la iniciativa de la consulta popular y que recojan firmas. El espacio para la iniciativa es cederles espacio para recoger las firmas, entonces ¿sí? ¿Ustedes no recogerían las firmas? Mientras no nos los pidan. Mientras no nos digan que es necesario nuestro apoyo. Ahora, ese es el primer problema. El segundo problema sería, se recogen las firmas. ¿Y cómo se va a ir a una consulta con una cancha inclinada, con unas reglas del juego, donde está prohibido hacer propaganda con dineros privados, donde está prohibido hacer propaganda del Estado, pero el Estado es el único que hace propaganda, donde en definitiva... Luego de la experiencia, David contra Goliat, o sea, ¿en qué condiciones se puede ir una consulta popular? Luego de la experiencia que obtuve en la última campaña electoral, yo le sugeriría a los movimientos sociales que al redactar la consulta popular incluyan una disposición de que en caso de ser aprobada la consulta se autorice para que el presupuesto de publicidad sea equitativo, igual, tanto del gobierno como de aquellos grupos que no participamos de la iniciativa del gobierno, para que exista un equilibrio y para evitar lo que usted dice, la cancha inclinada, porque no es justo, así no se hace democracia, abusando de los recursos públicos y poniendo una mordaza o poniendo una soga en las manos y en los pies de sus contrarios. Yo creo que debería haber una disposición legal que obligue al Estado a financiar, al igual que al gobierno, a los grupos opositores del gobierno, sobre todo en este tema tan delicado como el Yasuní. Pero eso depende de la asamblea en la cual usted no confía. Además, resulta que aquí hay algo interesante. Durante 6 años el promotor de las dos posturas, de dejar el petróleo bajo tierra o de explotar una parte, ha sido el propio presidente, de tal forma que él es el que ha vendido la idea y para él es muy fácil enfrentar una consulta, porque en definitiva es una consulta en la cual él está al Estado vendiendo las dos posturas. Sí, Alfredo, pero hay que enfrentar, es decir, la derrota más grande es cuando uno decide renunciar a la lucha. Yo creo que uno tiene el derecho de defender sus posturas y esa es la obligación democrática de quienes no participamos de aquel criterio de explotar el Yasuní. Y no lo hemos dicho ahora que apareció el tema, porque no se trata de ninguna oposición ciega, se trata de una postura que lo hicimos el año pasado en varias ocasiones, en distintos lugares, en varias declaraciones, y que hoy somos coherentes y queremos defender esa postura y explicar con claridad que más allá de los argumentos ambientalistas que son razonables, también tenemos nuestra postura de que, dada la coyuntura, el Ecuador tiene que asumir el desafío de cambiar su modelo de desarrollo, que el actual no es otro sino igual a la dictadura de los años 70, y ya sabemos lo que pasó después de los años 70, la gran crisis de los años 80, la década perdida de los años 80, y los números actuales demuestran con claridad que es falso el dilema petróleo versus pobreza. Hay una alternativa, la que nosotros proponemos, diversificar la economía, menos impuestos, menos trámites, acuerdos de comercio para generar oportunidades de inversión, captar inversión internacional y no tener al Ecuador en la desventaja que lo tenemos hoy, con 500, 600 millones de inversión anual versus 13.000, 12.000, 17.000 de nuestros vecinos. Por lo tanto, el modelo de desarrollo del Ecuador debe cambiar. Y este es un momento y una coyuntura para plantear el tema, para analizar el tema, para reflexionar y poder votar coherentemente. Guillermo Lasso, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.